pasa como un perro. Eso yo haciendo. No, señor Simpson. Este es el último momento de Mauricio Garcés, el galán eterno del cine mexicano, el hombre que hizo suspirar a generaciones con su voz seductora, su mirada penetrante y sus frases inolvidables. Terminó sus días en silencio, solo y olvidado por un mundo que alguna vez lo adoró. Nadie lo esperaba, nadie lo vio venir, el símbolo del encanto masculino, el conquistador infalible de la pantalla, fue hallado sin vida en su departamento en Polanco, Ciudad de México, en una escena tan dolorosamente solitaria que ni el cine más trágico podría haberla escrito. La leyenda de las comedias elegantes y del sarcasmo refinado se había apagado sin testigos. Antes de partir, Garcés llevaba años viviendo en el retiro, alejado de los focos y del cariño del público que tanto lo aplaudió. Había dejado de filmar, sus enfermedades avanzaban y sus apariciones eran cada vez más escasas. Muchos pensaban que estaba de viaje o preparando un regreso, pero él ya se había despedido hace mucho, solo que nadie lo notó. ¿Qué fue lo que llevó a un ícono como él a terminar sus días en una soledad tan profunda? ¿Fue el precio de la fama o la maldición de haber interpretado por tanto tiempo un personaje que no era del todo suyo? Porque detrás del smoking impecable y del "las traigo muertas", existía un hombre cansado, vulnerable y en muchos aspectos, roto. Este video no es solo una biografía, es una despedida, un intento por recuperar al hombre más allá del mito, al Mauricio que nadie conoció, al que reía en la pantalla pero se apagaba por dentro. Prepárate para adentrarte en la historia final de un ídolo mexicano, la historia que nadie contó, la que no salió en los periódicos, la que ocurrió cuando se cerró la puerta de su departamento y ya no volvió a abrirse. Finales de los años 80, México atravesaba cambios profundos, crisis económicas, transformaciones sociales, una televisión que dominaba la cultura popular y un cine nacional que luchaba por no desaparecer ante la llegada de nuevas industrias y modelos de producción. En medio de ese panorama, una figura del pasado aún vivía entre sombras, en un rincón elegante pero silencioso del barrio Polanco, Mauricio Garcés. Allí, en su departamento privado, decorado con espejos antiguos, sillones de terciopelo y recuerdos de su época dorada, habitaba un hombre que alguna vez fue el rostro más deseado del cine mexicano. Las paredes estaban tapizadas con fotografías de sus películas, carteles con su silueta esbelta y la clásica copa de coñac en mano. Pero el brillo de esas imágenes contrastaba con el presente apagado que vivía Mauricio. Garcés ya no grababa. Su última película, Pedro Navaja, apenas tuvo eco. Su voz seguía siendo reconocible, pero sus ojos estaban tristes. Los productores ya no lo llamaban. Los jóvenes actores dominaban las pantallas, y su estilo sofisticado parecía fuera de lugar en una sociedad que prefería lo vulgar, lo rápido, lo nuevo. El actor que había interpretado al seductor por excelencia, que impuso frases como "arroz" y "las traigo muertas", ahora caminaba con dificultad por los pasillos de su departamento, lidiando con problemas pulmonares, dolores en el pecho y una tos persistente que lo obligaba a usar oxígeno en secreto. Detrás de las persianas cerradas, Garcés había comenzado a desaparecer, poco a poco, de la vida pública. No concedía entrevistas, no acudía a premiaciones, y cuando algún periodista lo buscaba, simplemente no respondía. Algunos vecinos decían que lo veían salir solo por las noches, caminando lentamente, como si buscara algo que no sabía nombrar. Otros aseguraban que aún vivía como una estrella, vestido impecable, perfumado, siempre con un bastón elegante y un aire de misterio. Pero todos coincidían en algo: ya no era el mismo. Y es que no se puede vivir siendo un personaje eterno. No se puede mantener la imagen del conquistador cuando el tiempo avanza y te arrastra consigo. Mauricio Garcés había construido una máscara perfecta, pero como toda máscara, ocultaba mucho más de lo que mostraba. Este video busca explorar justamente eso. ¿Quién era el verdadero Mauricio Garcés? ¿Era solo el seductor de las comedias? ¿O también fue un hombre que amó sin ser correspondido, que envejeció sintiéndose inútil, que supo lo que era llenar salas? Y luego, el olvido. La historia que contaremos no es solo la de un actor, es la de un símbolo nacional que brilló con fuerza,
pero cuya luz se fue apagando lentamente hasta convertirse en una sombra tras la cortina de un departamento de lujo donde nadie golpeaba la puerta. En los años 60, Mauricio Garcés no solo era un actor, era el galán, el hombre que todos los hombres querían ser y que muchas mujeres deseaban conocer. Su porte elegante, su voz grave y melódica, y su dominio del sarcasmo lo convirtieron en una figura única dentro del cine mexicano. Mientras otros actores apostaban por el drama o el melodrama, él perfeccionó el arte de la comedia seductora, y lo hizo con una seguridad arrolladora. Su ascenso fue meteórico. Venía de una familia libanesa de clase media alta, y aunque al principio probó suerte como modelo, su destino era brillar frente a las cámaras. Con películas como Don Juan 67, El criado bien criado, Modisto de señoras o Fray Don Juan, se consagró como el ícono de la masculinidad moderna, un hombre sofisticado, urbano, que vivía entre copas, humo de cigarro y mujeres fascinadas. Frases como "las traigo muertas" o "arrús" se convirtieron en parte del habla popular mexicana. No había fiesta en la que no se imitara a Garcés, ni sketch de comedia que no lo parodiara. Su figura, con traje a la medida, gafas oscuras y un aire de despreocupación irresistible, parecía invencible. Mauricio era un personaje, y parecía cómodo siéndolo. Pero detrás del éxito comenzaban a surgir grietas. A pesar de interpretar eternamente al seductor, Mauricio nunca se casó, y aunque se le vinculó con varias mujeres del espectáculo, jamás tuvo una relación pública duradera. Se decía que en la intimidad era reservado, melancólico, y que evitaba hablar de su vida amorosa. Algunos amigos cercanos incluso afirmaban que no había nadie que realmente lo conociera. Con el paso del tiempo, su personaje comenzó a envejecer. Lo que en los 60 parecía fresco y provocador, en los 80 ya sonaba anticuado. Los nuevos tiempos exigían otro tipo de hombre, otro tipo de humor. Las películas de Garcés empezaron a perder fuerza. El público joven lo veía como algo del pasado, y los productores simplemente dejaron de llamarlo. El declive fue silencioso, pero implacable. Sus últimas apariciones públicas lo mostraban más delgado, cansado. En 1984 se retiró discretamente del cine. Su salud se deterioraba debido al enfisema pulmonar y problemas cardíacos que arrastraba desde hacía años. Las fiestas desaparecieron, los reflectores se apagaron, y él se fue encerrando en sí mismo. Aún así, se negaba a dejar de ser Mauricio Garcés. Vestía impecablemente cada día, como si aún esperara que lo llamaran para una escena. Recitaba sus líneas frente al espejo. Escuchaba sus antiguas entrevistas. Era como si se negara a aceptar que el tiempo había pasado, que ya nadie lo esperaba frente a una cámara. Un hecho que marcó este proceso fue su última entrevista televisiva, donde, tras una pregunta inocente, respondió con un gesto forzado: ¿volver al cine? No, ya no hay papeles para caballeros. Y en esa frase, cargada de ironía, se escondía la tristeza de alguien que sabía que su época había terminado. El 27 de febrero de 1989, su cuerpo fue hallado en su departamento de Polanco. Murió por un paro cardíaco. Estaba solo. No había enfermera, ni asistente, ni familiares cercanos. Solo él y los recuerdos de una carrera brillante, de una vida llena de glamour y de un silencio final que lo envolvió todo. Durante décadas, Mauricio Garcés fue sinónimo de sofisticación, carisma y dominio escénico. Pero nadie imaginaba que, detrás de esa imagen cuidadosamente construida, existía un hombre profundamente solo, cansado y temeroso del olvido. Lo que nunca se contó es que Garcés vivía atrapado en su propio personaje. La vida lo obligó a ser siempre el mismo, elegante, ingenioso, encantador, y esa máscara, que en la juventud fue su aliada, en la vejez se convirtió en su condena. En la intimidad, Mauricio apenas tenía amigos reales. La mayoría lo admiraban, sí, pero desde lejos. Nadie lo conocía de verdad. No había confesores, no había pareja estable, ni siquiera un círculo de confianza. Vivía rodeado de recuerdos y de silencio. Uno de los aspectos más tristes de sus últimos años fue su miedo a mostrarse vulnerable. Se sabía enfermo, pero jamás quiso reconocerlo públicamente.
Rechazó asistencia médica constante, evitó entrevistas en televisión donde pudiera aparecer débil y se negó a mostrarse envejecido. En varias ocasiones, pospuso tratamientos por temor a que se filtraran imágenes suyas con oxígeno o en bata hospitalaria. El galán no puede toser en público, llegó a decir con amarga ironía. Sus problemas respiratorios, producto de años de fumar compulsivamente, lo obligaban a usar oxígeno durante las noches. Caminaba con dificultad, y aún así, seguía usando trajes de lino blanco y corbatas de seda, como si fuera a grabar una escena más. El actor que una vez llenó cines, murió sin que nadie se enterara en el momento. Su cuerpo fue hallado por un amigo cercano, que no había podido comunicarse con él por varios días. La escena era desoladora, la televisión encendida, una copa medio vacía sobre la mesa y un guión viejo sobre la cama. Garcés había partido en silencio, como si no quisiera molestar a nadie. La prensa, sorprendida, apenas cubrió la noticia. Los titulares hablaban de paro cardíaco, pérdida de una leyenda, pero ninguno ahondó en lo que realmente ocurrió. El abandono emocional, el vacío de los últimos años, la invisibilidad del ídolo olvidado. Algunos testimonios posteriores revelaron detalles aún más duros. Una ex actriz con quien compartió varios rodajes confesó que, en sus últimas llamadas, Mauricio hablaba con una nostalgia inquietante. Ya no me reconocen en la calle. Qué curioso. Antes no podía caminar sin autógrafos, le dijo en una ocasión. Otro amigo, productor de teatro, intentó convencerlo de volver a las tablas con una comedia ligera. Garcés respondió con frialdad: ya no sirvo para hacer reír, y si no hago reír, prefiero desaparecer. Pero quizás lo más triste es que no dejó testamento, ni carta de despedida, ni instrucciones finales, como si no esperara que a alguien le importara lo que dejara atrás. Tras su muerte, algunas cadenas de televisión programaron maratones de sus películas, pero el homenaje fue breve. No hubo grandes funerales ni homenajes de Estado. El hombre que una vez simbolizó el estilo y la ironía fue enterrado en un panteón privado, acompañado por pocos, y con él se fue una era del cine mexicano que ya nadie parecía recordar del todo. La verdad más oscura no fue su enfermedad, fue el olvido. El vacío de un hombre que vivió para ser amado por millones y que murió sin que nadie lo abrazara. Hoy, cuando se repiten sus películas en algún canal nostálgico, pocos recuerdan cómo terminó su historia, pero nosotros sí, porque detrás de ese "las traigo muertas" había un grito ahogado, una tristeza disfrazada de comedia. Y ese último momento, el verdadero, no fue frente a cámaras, fue en la penumbra de un departamento, con la voz apagada del hombre que nunca dejó de actuar. En el último momento, creemos que la historia de Mauricio Garcés no debe ser vista solo como la de un actor famoso que murió solo. Es, sobre todo, el reflejo de una industria que consume ídolos y luego los olvida, de una sociedad que admira el brillo, pero teme enfrentarse a las sombras que hay detrás. Garcés representó durante décadas un arquetipo que, si bien era encantador y carismático, también le robó su derecho a ser humano. Su personaje era tan fuerte, tan dominante, que no le permitió envejecer con dignidad. Tuvo que ocultar su debilidad, su dolor, su tristeza, porque el galán no llora, el galán no se cansa, el galán no muere. Y sin embargo, murió. Murió como muchos otros ídolos olvidados, en silencio, rodeado de objetos que alguna vez simbolizaron gloria, pero que en sus últimos días solo eran polvo y eco. Su legado artístico es indiscutible, pero su final nos obliga a preguntarnos: ¿cuánto vale la fama si al final no queda nadie para sostener tu mano? Lo más triste de su historia no es su muerte, sino cómo el mundo dejó de mirar cuando más necesitaba ser visto. Fue víctima del culto a la juventud, de una industria que no perdona el paso del tiempo y de un sistema que rara vez acompaña a sus estrellas cuando las luces se apagan. Para nosotros, Mauricio no es solo el que decía "Arrús", es un símbolo del México elegante, del cine que sabía seducir sin vulgaridad, de un estilo que ya no existe, pero también es un recordatorio doloroso de que la soledad no distingue entre famosos o desconocidos. Nos puede alcanzar a todos. Invitamos a nuestra audiencia a reflexionar sobre esta historia. Es justo que recordemos a Mauricio solo por sus frases graciosas, y no por su lucha personal,
¿Por qué nos cuesta tanto ver el lado humano de quienes nos hicieron reír? ¿Cuántas otras leyendas se están apagando hoy en la misma soledad? Tu opinión también es parte de esta historia. ¿Qué recuerdos tienes de Mauricio Garcés? ¿Lo viste en su época dorada o lo descubriste después? ¿Sabías cómo fue su final? Cuéntanos, porque hablar de ellos es una forma de traerlos de vuelta, aunque sea por un momento. Hay personas que no mueren del todo. Se quedan suspendidas en una frase, en una mirada, en un gesto que, con el tiempo, se vuelve eterno. Mauricio Garcés es una de esas personas. No importa cuántos años pasen, su imagen sigue viva en el recuerdo colectivo de un México elegante, ingenioso y profundamente humano. Cuando alguien dice «arrús», en tono burlón, cuando vemos una escena de modisto de señoras en televisión abierta, o cuando alguien menciona a «el galán de galanes», su figura resucita, pero detrás de ese ícono hay un hombre que también necesitaba ser escuchado, sostenido, mirado más allá de su personaje. En su último momento, no hubo cámaras ni aplausos. Solo él, sus recuerdos, y un país que lentamente dejó de pronunciar su nombre. Pero hoy estamos aquí para cambiar eso, porque cada historia merece ser contada, y algunas, como la de Mauricio, nos obligan a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿a cuántas personas admiramos sin conocerlas realmente? Tal vez el verdadero legado de Garcés no esté solo en sus películas, sino en la enseñanza silenciosa de su final. La fama pasa, el aplauso se apaga, pero la esencia, esa permanece si somos capaces de recordarla con amor y verdad, porque hay historias que nunca se contaron, pero ahora las conoces.